Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con José Luis Nazar sobre las fiscalías. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus funciones? Acompáñenme. Mi estimado Pepe, bienvenido a Abogacía Trabajando. Pues no hace falta presentarlo, todo el mundo conoce a José Luis Nazar, por supuesto un excelente y reconocidísimo abogado penalista. Y el día de hoy estaremos conversando con él sobre las fiscalías, justo para entender un poco más este tema, qué son, para qué sirven, cómo funcionan. Y te preguntaría entonces, Pepe, ¿qué es una fiscalía y cuáles son sus funciones? Gracias, es un honor estar contigo y estar aquí en este programa de la barra que tanto quiero y que tanto hace falta que demos este tipo de explicaciones. Agradezco mucho la oportunidad y que me hayas considerado para ello. Mira, cuando empieza a implementarse el sistema de justicia acusatoria adversarial, se tiene claro que quien se necesita, y te voy a explicar por qué, porque no cumplimos con ello, que lo que no se necesita romper con el viejo formato de la Procuraduría. Y traemos a la figura del fiscal. La figura del fiscal implica, técnicamente hablando, un director jurídico de una investigación, ¿no? El procurador detentaba el monopolio de ejercicio de acción penal, el fiscal no lo detecta como tal, por eso das paso a la acusación privada. Y hay muchas variantes entre una figura y la otra, pero la principal y la que quiero recalcar, y lo iremos platicando durante el programa, es que la fiscalía debe de comportarse únicamente como el conductor jurídico de la investigación policial. Así funcionan los sistemas acusatorios. En México, a la hora que hicimos la reforma, nos dio miedo darle la autonomía policial. Pero si recordamos la reforma del 2008, era una reforma de justicia penal y seguridad pública. Esta segunda parte la olvidaron los gobiernos completamente. Y por eso hoy el fiscal continúa con funciones de investigación que no tiene que llevar a cabo. Justo antes lo mencionas ahorita, ¿cómo es que se da esta transición de las procuradurías, de las procuradurías a las fiscalías y por qué lo detona? O sea, ¿era necesario este cambio? Sí, no se concibe en el sistema acusatorio un ministerio público investigador en los términos en que es corresponde a la Procuraduría. Se necesita un técnico adiestrado lo suficientemente capacitado para la litigación. Entonces, el fiscal, en esa transición que fue muy lenta y muy improvisada, en esa transición que tuvo 8 años de vacatio legis, la reforma constitucional, se plantearon dos cosas. Primero, ¿cuándo va a entrar en vigor el concepto fiscalía y cuándo va a dejar de tener vigor el Código de Procedimientos Penales? La primera etapa se dijo, los hechos ocurridos antes del 16 de junio de 2016 serán conocidos bajo el Código de Procedimientos Penales. Eso fue inicialmente la forma en la que plantearon y casi estuvo así hasta principios de 2016, se dieron cuenta que esta disposición transitoria le iba a dar vida eterna a las procuradurías. Y entonces iba a haber una duplicidad de funciones. Claro. Entonces vino una modificación al transitorio y dijo, no, ya no son los hechos. A partir del día 16 de junio, no importa cuándo hayan ocurrido los hechos, deben de investigarse bajo el sistema acusatorio y entonces entra en vigor el Código Nacional y se abroga en definitiva el Código de Procedimientos Penales. Excepto, como tú lo sabes, para los procesos que ya estaban en curso. Claro. Ahí es donde ya va muriendo la aplicación del código y cada día son menos, ¿no? Al entrar en vigor esto, cambia el sistema de investigación, cambia el sistema de integración. Pero lo que no han logrado hasta hoy, y te lo digo de una manera muy lamentable, es quitarnos de la cabeza el término averiguación previa, investigación de averiguación previa. No,
ya son carpetas de investigación, carpetas, bloques de notas que la fiscalía va y vacía o debe de vaciar ante el juez de control, ¿no? Hemos tenido muy desagradables experiencias en que los fiscales llegan con su carpeta, que es, para ellos no han entendido el concepto, y se ponen a leer, ¿no? Y no se ha dado ese gran paso mental de convertir Procuraduría a Fiscalía. Sí, es un reto, yo creo, en definitiva, porque pues de por sí la justicia es bastante lenta. Si no se logra concretar ese cambio real, pues de algún modo seguimos arrastrando toda esa parte. Te preguntaría, Pepe, ¿cuántas fiscalías existen en México? Bueno, existe la Fiscalía General de la República para los delitos del orden federal, en los términos del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece cuándo hay competencia federal, y una fiscalía por cada estado de la República Mexicana. Entiendo que hay un par, no sé mencionarte exactamente cuáles, porque estaban por hacer cambios, que aún están en la transición de Procuraduría, pero ya todos tendrían fiscalías. Estatales para su fuero y federales para el fuero federal. Y por ahí hay alguna fiscalía anticorrupción también, ¿correcto? Se les dice fiscalías, es que, a ver, el concepto de fiscalía, entendámoslo como la cabeza del organismo, ¿no? Luego, para ese fiscal trabajan muchos fiscales, ¿no? El fiscal de lavado de dinero, el fiscal de delitos contra la salud, el fiscal de delitos patrimoniales y bancarios, y se creó una figura de fiscalía anticorrupción, la cual se le dotó de una autonomía operativa, pero no tiene autonomía presupuestal. Entonces, sigue habiendo una dependencia. Claro. Pues las fiscalías anticorrupción operativamente son autónomas, pero orgánicamente dependen de las fiscalías generales. Ok. ¿Y quién está al mando de las fiscalías en México? De las fiscalías anticorrupción. ¿O en general? O en general, bueno, cada fiscal tiene que ser, a propuesta del Ejecutivo, tiene que ser ratificado por el Senado de la República. Y en teoría, en muchos de los casos, es inamovible, salvo por una causa de fuerza mayor que se tenga que consultar con el Senado. Su duración del mandato es de 9 años. Y se pensó en esta autonomía porque pues el fiscal necesita la libertad de plantear asuntos libres de política, libres de instrucciones, libres de intereses, ¿no? La teoría es muy bonita en ese sentido, la autonomía. Yo he tenido experiencias en otros países en el sistema acusatorio, y te voy a poner un ejemplo en el cual tuve el gusto de participar. Es el asunto de Lava Jato en Brasil, aquel que llegó hasta Lula. El asunto de Lava Jato en Brasil, el fiscal no lo quería judicializar. La policía hace la investigación y la judicializa, y entonces el fiscal se vio obligado a acudir al tema de juicio, ¿no? Esa debería ser la naturaleza. Pero no lo es al día de hoy. No, porque no rompimos en el tabú del 21 constitucional a darle la autonomía policial, y el constituyente del 2008 dejó claro, puesto ahí, de que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la policía. Y no debe ser así. Debe de corresponder a la policía, y el Ministerio Público Fiscal debe de ser el conductor de la investigación hacia la judicialización. Claro. Para que quede quizá a lo mejor un poco claro, Pepe, para la gente que nos escucha, ¿qué diferencia hay entre un fiscal y un juez? Bien, el fiscal investiga los delitos. Empieza a través de una noticia criminis o una denuncia, una querella, en la que inicia una carpeta de investigación. Al fiscal, en términos de la Constitución, le corresponde investigar delitos y delincuentes. Una vez que tiene el fiscal un hecho con apariencia de delito y una probable responsabilidad de una persona, va ante el juez de control. Al juez de control le corresponde guiar la investigación con respeto a los derechos humanos y le permite a la defensa participar en esa investigación. Una vez el juez de control fija los términos de la investigación, la cual no puede exceder de 2 años. Una vez de 1 año. Una vez que el Ministerio Público Fiscal ha terminado la investigación, formula la acusación ante el juez. El juez le da vista a la otra parte contesta la acusación, y el juez, ese mismo juez de control, cita una audiencia intermedia. En la audiencia intermedia,
se depuran pruebas, se hacen acuerdos probatorios, se tacha de ilicitud las pruebas, se resuelven algunos incidentes y se cierra lo que va a ser la materia del juicio. En ese momento el juez de control deja de conocer el asunto y lo envía al tribunal de juicio. Fíjate qué interesante. El tribunal de juicio no sabe nada del asunto. Todo lo que va a conocer es lo que se produzca en juicio. Okay. Ahí es donde se produce la prueba, ahí es donde se producen los alegatos de apertura, ahí es donde se producen los alegatos de clausura, y lo está escuchando el tribunal de juicio, que a veces es un tribunal colegiado y a veces es un tribunal unitario, dependiendo del caso y de la entidad federativa. Entonces este juez que no conoció de la investigación está conociendo del resultado de la investigación y está conociendo del material probatorio de las partes. Claro. Estos dos jueces, como tú ya viste, uno tiene la función de guiar la investigación bajo los más estrictos controles constitucionales y el otro tiene la función de enjuiciar y de imponer penas. Y luego hay un tercer juez, que es el juez de ejecución. Ese juez se encarga que la pena impuesta pues tenga o no beneficios, que el reo tenga o no condiciones adecuadas en los penales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo tiene la Fiscalía para investigar? Porque al final, insisto, la justicia pues, es lenta, pero ¿hay algún tiempo legal? En la primera etapa que se denomina investigación primario o desformalizada, no, porque es el tiempo que la Fiscalía se tome para verificar que un hecho tiene apariencia de delito. Una vez que ya acuden ante el juez de control le fija términos de investigación. Agotado el primer periodo, el fiscal puede pedir, o a veces la defensa, una investigación complementaria, pero fundadamente, ¿no? Oye, no me dio tiempo de hacer esto, estoy esperando tal oficio, amplíame el plazo de investigación, y el juez puede conceder la ampliación. Pero solo así. Solo así. Ok. Tú que estás, por supuesto, en el día a día en esto, Pepe, ¿cómo ves a las fiscalías en cuanto a capacitación, en cuanto a recursos y en cuanto a mismo capital humano? Es decir, ¿tienen lo suficiente para operar de forma correcta? Yo siempre he sido un crítico de la carga administrativa de las fiscalías. Las fiscalías tienen demasiado personal administrativo y mucho menos personal operativo. Primer problema, ¿no? Porque las fiscalías deben de sostenerse, desde mi punto de vista, en el 90% en su personal operativo, ¿no? Claro. Luego, hay una extrema división. Un ministerio público conoce de una carpeta, luego otro investiga, luego otro de la unidad de judicialización judicializa, y lo hemos visto en las noticias diarias. Hay jueces que han regañado a los ministerios públicos porque no conocen sus casos. ¿Y sabes qué les contestan? Pues es que yo no hice la investigación. Ahí está el problema. Cada fiscalía debería de que el fiscal que conoce de los hechos llevar la investigación, dirigir a la policía, coordinar a la policía para llegar a una conclusión y él llevarla a juicio, pues la conoce, como lo conocemos los defensores. ¿Por qué los defensores vamos más preparados en ese sentido a las audiencias? Pues porque conocemos el asunto desde el día 1. Y no hay cambio de defensor, y no hay, o no debe de haberlo, y no hay cambio de que ya renuncié. No, esa discontinuidad está afectando a la justicia y está siendo un sistema parchado. Pero ¿cómo no va a haber discontinuidad si tienen exceso de trabajo, tienen poco salario, tienen recorte presupuestal, tienen una serie de impedimentos? Verdaderamente yo admiro la cantidad de horas que trabajan los fiscales. Y llegas y tienen carpetas y carpetas y carpetas y dices, ¿qué haces con esto? No es así. Claro. No es así. Verdaderamente yo creo que trabajan 16, 18 horas diarias, ¿eh? Es una locura la cantidad de trabajo que tienen. Pues así nadie puede operar. No, pues no hay forma. Nadie puede operar. ¿Qué necesitarían? Pues crecer, eficientarse, gastar menos en temas administrativos, más en gastos operativos, hacer más uso de los criterios de oportunidad y de las medidas alternas. Claro. Hemos tenido... Si no llegar forzosamente al partido. Debe de llegar, claro. En teoría, te dice que el 5% de los asuntos deben ir a juicio. Y ese 5% debe de dedicarse en su mayoría a delitos de alto impacto, para que pueda funcionar. Pero oye, estás viendo que llegan delitos
casi de bagatela a juicio, que te hacen perder tiempo en las fiscalías. Ve el tamaño de las fiscalías patrimoniales. Y que se saturen más ellos. Claro. Ve el tamaño de las fiscalías patrimoniales y el tamaño de las fiscalías para seguridad de las personas. Es increíble. ¿Por qué? Porque no van a los medios alternos de solución de controversias. ¿Por qué no? Porque ¿qué va a decir el fiscal? Porque no me dan permiso, porque pues si voy, Contraloría se me viene encima. Caracho, no hemos entendido. Hay que descontaminar el sistema. Totalmente. Mientras tanto, hoy pedimos audiencia y me la van a fijar para mayo o junio. Sí, es que eso está terrible. O sea, hace tiempo impunidad, ahí que total impunidad. Justo te iba a hacer esa pregunta, Pepe, en seguimiento a lo que acabas de comentar. ¿Existe impunidad y corrupción en las fiscalías? Hubimos quienes apostamos a que el sistema iba a depurar el tema de corrupción. Y no. Tristemente no. Tristemente, y lo tengo que decir porque es palpable. Tristemente no ha ayudado. Híjole, a veces hasta se ha excedido. Se ha excedido. Creo que a altos mandos, yo no tengo la menor duda de la honestidad, pero creo que esta amplia discrecionalidad que provoca el sistema ha hecho que el sistema se corrompa aún más de lo que ya estaba. ¿Y por eso mismo es que no se atreven a ir a los métodos alternativos? Claro. ¿Para qué van? ¿Para qué van? No, si mejor judicializo, claro, le meto una medida de prisión preventiva justificada porque tiene carro de otro estado, placas de otro estado, y el cuate adentro va a decir dónde firmó el cheque. Eso nos está pasando. Además, los jueces están perdidos en criterio de prisión preventiva justificada. Ahora que acabamos de terminar el tema de que si la prisión preventiva oficiosa o no, hombre, yo les suplico de rodillas a los ministros de la Corte que ya imitan los criterios para la prisión preventiva justificada. Les suplico a los legisladores, hay una propuesta ya presentada, apoyada por la propia barra, para que se modifiquen los términos de la prisión preventiva justificada. Se los suplico. Los penales están totalmente colapsados. Claro. Cuando se pensó en el sistema, se dijo, es un sistema muy caro. Sí, pero ve el ahorro que te va a producir no tener tanta gente en prisión preventiva. Han aumentado. Sí, se ha más bien utilizado, no sé si de alguna mala forma, pero en definitiva ahorita todo es prisión preventiva. Resulta que un juez del Distrito Federal te va a instruir un proceso, o te va a guiar una investigación, o controlar una investigación, a un sujeto que vive en el Estado de México. No vives en la jurisdicción, te quedas porque hay riesgo de fuga. Te quedas porque tienes 2 coches. Te quedas porque tienes cuentas bancarias. ¿Cómo? Peor, te quedas porque sales del país. Mira, aquí dice migración que ha salido 15 veces en el año. Sí, pero he regresado. ¿Y dónde está el delito de salir del país? Además, esos criterios sí están provocando. Porque además esas medidas podrían ser distintas, no sé, el retienes el pasaporte, etcétera, o sea, como para de algún modo evitar eso sin necesidad de llegar a tu casa aquí guardadito, para que evitar el riesgo de fuga. Pero también hay falla tremenda en las UMECAS. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es estamos incorporando, precisamente a través de 2 barristas que se dedican a ello, estamos incorporando los propios análisis de riesgo desde el punto de vista de la defensa, para que el juez pues tenga un poquito más de elementos para medir el riesgo de fuga. Ahí hay un hueco. Ese hueco no solo está propiciando la corrupción, no solo está propiciando la impunidad, está propiciando la injusticia, el abuso, el mal funcionamiento y el caos en el que hoy estamos en el sistema. Yo te diría que el 80% de los que están hoy en prisión preventiva justificada no tendrían por qué estar. Y luego hay otro problema adicional, ya picados en el tema, si me lo permites. Modificamos el sistema acusatorio, pero no modificamos la ley de amparo para que se pueda adecuar. Entonces es un caos, hay un conflicto en leyes terriblemente. ¿Qué está pasando para los penalistas? El amparo penal que tanto nos sirvió para evitar injusticias, hoy con tristeza le decimos adiós. Sí, porque no hace ese match. No hace ese match. ¿Qué impacto tiene, Pepe, justamente el que haya una mala investigación? Es decir, deriva en que alguien pueda estar, digamos, en prisión sin que a lo mejor sea el culpable. Deriva en una frase que nos duele a los penalistas. No están todos los que son, ni son todos los que están. Pero lo peor del caso es que la víctima se queda sin encontrar su justicia, que tú sabes que desde hace un par de congresos de la barra he
cuestionado la presencia de la víctima en el proceso penal. Ya sé, me van a correr de la barra ahora que entre Víctor. Provoca que la víctima no obtenga justicia, que no se satisfaga su reparación del daño, pero provoca que el verdadero delincuente esté afuera y que vuelva a delinquir una y otra vez. En la medida en que ellos se sientan impunes ante el castigo, que la pena no surta sus efectos, pues en la medida que volverán a delinquir, pues mira, yo voy a delinquir. Hay un 5% de probabilidades que me agarre, y de ese 5% hay un 3% de que salga yo absuelto. Pues voy a volver a delinquir. Claro. Sobre todo cuando se tiene la carencia educacional, ¿no? Para no hacerlo. Sí, conocen ya cómo es, digamos, ese ciclo. Exacto. Y por eso vuelven a delinquir. Más fácil jugársela. Y es como el caso digo, no sé qué opinión tengas, ¿no? Que ya igual la Suprema Corte, que por medio de una película, ahorita es cuando ponen atención sobre estas personas que llevan, pues no sé cuántos años, me parece que es en Tabasco, si no me equivoco. En Tabasco. Presos de forma... Porque estaban en el lugar equivocado. Yo te preguntaría... Y eso es justamente eso, ¿no? Es decir, una mala investigación o simplemente el famoso chivo expiatorio. Fíjate, cumple con varias cosas. Cumplen con el interés de un sujeto, en este caso personal. Cumple con los números de la fiscalía. Yo ya detuve a 3 secuestradores, claro, ¿no? Cumple con la sociedad. Porque, con bomba y platillo anunciaron 50 años de prisión. Pero yo te preguntaría en un programa de abogados, ¿tenemos que llegar a la corte para obtener esta justicia? Sí, no. ¿Cómo? Pero a ver, la fundación tiene no 1, no 2, no 3, no 4. Tiene 10 asuntos igualitos. Igualitititos. Le acaban de plantear a la fundación, espero me lo asignen pronto, una chica en Veracruz, que porque ser manejadora de un Uber registrado, pues dicen que ella es la culpable. ¿Sí? No, hay cosas impresionantes. Lo triste es que tenga que llegar a la corte, o a Netflix, o a Televisa, o a Amazon, sí, o a TV Azteca, viral, para no hacer un comercial, exacto, para que podamos voltear a verlo. ¿Dónde estamos, sociedad? ¿Dónde estamos? Sí, porque además cuánta gente hay de algún modo dentro de las prisiones sin una sentencia y que llevan años. Y por eso están saturadas también. Claro. Llevan años porque el sistema está colapsado, llevan años porque la fiscalía con cualquier pretexto pide una ampliación, llevan años porque los abogados no estamos conscientes. Oye, hay que ir, no vayas, o te justifico. Oye, hay que, no hombre, vamos a aplazar la investigación. No, vamos a obtener una suspensión en el amparo. No nos da nada la suspensión, al contrario, nos interrumpe ciertos términos procesales que necesitamos. Híjole, tenemos que cambiar ese chip. Órale, vámonos a juicio. ¿Traes caso? Vámonos a juicio. ¿No traes caso? Medida alterna. Claro. O no hubo caso, resístete, no pasa nada. Sí, totalmente. ¿Cuáles dirías, Pepe, que son los desafíos que tienen hoy en día las fiscalías? Y bueno, quizás no solo las fiscalías, sino el sistema judicial. El primer desafío muy grande lo tiene la policía. Tiene que aprender y profesionalizar su investigación. Lícita. Porque de nada sirve que la policía intervenga teléfonos o intervenga llamadas si la prueba se va a producir ilícitamente. De nada sirve. Entonces, partamos de ahí. Después subámonos al reto de la fiscalía. Pues el reto de la fiscalía es en conducir correctamente ante el juez la investigación, conocer sus casos. Si van a ir a juicio, se van a sentar con abogados que conocemos nuestros casos. El reto judicial, el principal es el tema de la prisión preventiva, ¿no? Por favor, yo le pido a los jueces que no se sientan superiores, que no lleguen a mostrar que ellos pueden más que la fiscalía y que la defensa y que el acusado. No, es una contienda horizontal. Claro. Entendámoslo. ¿Qué cambios propondrías o harías tú justamente al sistema penal y a la justicia en sí misma para que sea mucho más rápida y evitemos todo este abuso, la impunidad, la corrupción, mejorar realmente el sistema? Me parece que el Código Nacional dejó muchas pinzas abiertas. Hay que cerrar. El sistema es correcto, es bueno, funciona en el mundo. ¿Por qué no funcionó aquí? Porque improvisamos un Código Nacional. La Barra participó, me tocó ser coordinador de la Comisión Penal. La Barra participó, se quedaron a instancias de la autoridad muchas pinzas abiertas que hay que cerrar. Términos de investigación, participación del imputado en la propia investigación inicial previa a la judicialización, la prisión preventiva justificada, hay muchas cosas.
Nos quedan escasos 2-3 minutitos, Pepe. Te pediría que nos dejaras una reflexión para la audiencia respecto a la justicia en México. A ver, es clarísimo. No hay cabida a una contrarreforma. Dejemos de buscar la contrarreforma en el cajón. Primer supuesto. Y si es así, perfeccionemos lo que tenemos, porque lo que tenemos funciona. ¿Quiénes nos corresponde perfeccionar? A las universidades, a los poderes judiciales, a las fiscalías, a los colegios de abogados serios como la Barra. Tercero, importantísimo, socialicemos el sistema. La gente cree porque un sujeto va a una audiencia inicial es culpable. No, señores, un sujeto va a una audiencia inicial para que le avisen que la fiscalía lo está investigando por un hecho que pudiera ser delito y en el que él pudiera haber participado. Pero la sociedad no lo entiende. Lo dejó salir, lo juzgan. Jueces impunes, porque lo hace el presidente de la República. De ahí para abajo, Totalmente. De ahí para abajo. Y asumo las consecuencias de lo que dijo. No, totalmente. En el momento que lo entendamos... No se puede ocultar. No se puede ocultar. ¿Cómo te atreves a sacar un juez con una cinta aquí de delincuente? ¿Y por qué te quedas callado, abogado? ¿Y por qué te quedas callado, colegio? ¿Y por qué te quedas callado, Poder Judicial? No, señores. Hay que colaborar todos para que esto funcione. Y el que no pueda, que se abra. No hay paso atrás. Perfecto, Pepe. Pues muchísimas gracias. Una fuerte e importante reflexión, sin duda, pero la verdad. Y agradecerles a ustedes por habernos acompañado en un nuevo episodio de Abogacía Trabajando. Perdonen la pasión. Al contrario, Pepe, es tu espacio. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando. Sin duda una fuerte reflexión, pero verdadera, la que nos deja Pepe Nazar al final del programa para hacer conciencia justamente de cómo está la justicia en México. Los espero en el próximo episodio de Abogacía Trabajando.